¿Pueden ver? Sí, profe. Buenísimo. Otra vez, si me pueden leer el chat o hablar directamente, se los agradezco, porque no lo puedo ver. Bueno, vamos a comenzar con el cultivo de papas, Solanum tuberosum. Sí, la papa que consumimos nosotros principalmente es de la especie Solanum tuberosum, cuyo centro de origen es Latinoamérica, más específicamente en la zona andina de la cordillera de los Andes y de una región en Chile que es la isla de Chiloé. Pero ahí encontramos diferencias entre esas especies y se la ha agrupado como en subespecies. Algunas especies que pertenecen a Solanum tuberosum tuberosum, que son las chilotas, le dicen, o Solanum tuberosum andigenum, que agrupa las que son las papas andinas, que por ahí, por su requerimiento fotoperiódico para la tuberización, requieren días muy cortos para la tuberización. Acá y en nuestro país y en el resto del mundo, le es difícil encontrar las condiciones para alcanzar buenos rendimientos. Por lo cual, la que más se ha extendido es Solanum tuberosum tuberosum. Pero en realidad, quienes han estudiado el origen de esta especie encuentran que hay una mayor variabilidad genética en esta zona y se cree que el centro de origen ha sido alrededor del lago Titicaca, entre Perú y Bolivia. Es decir, que primero se originó Solanum tuberosum andigenum en esta zona y después, bueno, se fue esparciendo por toda Latinoamérica, incluso llegando hasta Estados Unidos. Y acá se agregó de otra manera y dio origen a su Solanum tuberosum tuberosum. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia del cultivo de papa? Es muy importante a nivel mundial para la alimentación humana, junto con otros productos como el trigo, el arroz, la leche, el maíz. El Centro Internacional de la Papa lo ubica después del trigo y el arroz en importancia y en nivel de producción. Tiene muy altos niveles de energía por el almidón que contiene. Y contrario a lo que muchos creen, la cantidad de proteínas que tiene es similar a los cereales si se tiene en cuenta el peso seco, ya que el tubérculo tiene mucha agua. eh, si se tiene en cuenta el peso seco, es comparable la cantidad de proteínas que te aporta comparado con un cereal. Eso es lo que dice el Centro Internacional de la Papa. Y en Argentina es el principal cultivo hortícola a nivel de producción y en superficie cultivada. Es una especie, un producto que es intensivo en mano de obra, en insumos, es muy intensivo, pero comparte rotación con cultivos extensivos y al hacerse en grandes superficies, una hortaliza pesada como la batata, la zanahoria, se puede asemejar en el manejo en algunas cosas con cultivos extensos. El principal destino, sobre todo en nuestro país, es el consumo directo, en cualquiera de las presentaciones, hervidas, fritas, tostadas. Y en el industrializado de este producto tenemos una cantidad de subproductos muy importantes. Tenemos almidón en forma de chips. A ver. En forma de chips sería esto. Se hace una pasta y después se conforman estos chips y se los hornean. En forma de escamas para hacer puré o en bastones que se hacen un pequeño freído, un corto freído y después se los congela. También puede ser enlatada, deshidratada y producir alcohol a partir de la papa.
En cuanto a los bastones prefritos congelados, Argentina es un importante exportador de este producto. Exporta 151 toneladas anualmente. Hay una gran variabilidad de papas, de variedades, sobre todo en la región que yo les mencionaba, que es el centro de origen. Hay catálogos de mil y pico de variedades. Y para consumo, las que no son andinas, también tenemos una gran variabilidad y un montón de variedades. Acá las más importantes serían Russet Ranger, que se consume sobre todo en Estados Unidos. No tiene mucha vida post cosecha, por lo cual, y ellos producen mucha papa, por lo cual no lo pueden almacenar mucho. Russet Burbank también es importante en América y en Europa. Vitelote en Francia, una papa de color morado, de piel y pulpa morada. Y Espunta, que es la variedad más importante en nuestro país porque tiene un tamaño muy grande, da tubérculos muy grandes. El consumidor argentino se guía mucho por el tamaño a la hora de elegir una verdura, pasa con muchos productos. Pero lo que tiene Espunta es muy bajo contenido de materia seca, lo cual no la hace apta para usos culinarios. Eh, por ejemplo, no es buena para hacer puré, por más que nosotros lo usemos para hacer puré, no es buena para eso porque no tiene mucha materia seca y tampoco podemos hacer industrializados a partir de Espunta. Y obviamente transportar estos tubérculos que tienen mucha agua también es bastante costoso para una industria. La variedad Asterix de piel roja y pulpa bien amarilla. Esta tiene un alto contenido de materia seca. Kennebec, que es una de las que se utiliza en nuestro país para industrializado para hacer bastones y puré. Después Atlantic se está haciendo cada vez más. Es buena para chips y también tiene un buen contenido de materia seca. Y Innovator es una variedad que tiene royalty, se paga royalty por cultivar estas variedades, también para el industrializado para hacer bastones. Tiene un tamaño grande y es bastante uniforme, entonces facilita la formación de los bastones. Profe, cuando dice materia seca en una papa, ¿a qué hace referencia? Sería el almidón, los minerales, vitaminas, todo lo que no sea agua va a conformar la materia seca. ¿Sí? Vos para saber el contenido de materia seca de un órgano, lo tenés que deshidratar y después, por distintos métodos, vas a determinar esa materia seca a qué corresponde. ¿Es almidón? ¿Es proteína? ¿Son grasas? ¿Son lípidos? Tenés también la fracción mineral. Pero, Bien, ¿sí? no, está bien que había entendido. Está. Bien, pero la papa sobre todo se la valora por el almidón, ¿sí? Eso es lo que busca la industria. Esto es lo que ingresa mayormente al mercado central de Buenos Aires o lo que se produce en Argentina, las variedades de Espunta, que tiene, como decía, baja calidad culinaria. Innovator es muy importante, Atlantic, acá falta la Kennebec, que también se utiliza mucho. Chieftain por ahí suelen mencionar, y ahora está apareciendo Sajita, una variedad nueva, que es muy parecida a Espunta en cuanto a rendimiento, sobre todo eso es importante aclarar, Espunta al tener tubérculos grandes, da altos rendimientos por unidad de superficie, entonces también es muy valorada por el productor en ese sentido, y es muy valorada por el consumidor porque es fácil, al tener un tubérculo más grande, es más fácil de pelar y como que se pierde menos tiempo. Suele tener una muy buena apariencia externa, lo cual
el consumidor de nuestro mercado lo valora más. Y Sajita tiene estas características de que es visiblemente atractiva, pero es como doble propósito. Es parecida a Spunta en ese sentido, pero tiene más materia seca y puede ser destinado tanto a consumo en fresco como al industrializado. Acá estamos viendo cómo ha ido aumentando, viene creciendo constantemente la producción a nivel mundial de papas, pero se ha visto, se ha notado que los países desarrollados que están marcados en verde han bajado la cantidad de producción. Ellos tienen rendimientos muy altos y están muy tecnificados, invierten muchos insumos también para producir, pero han bajado la superficie cultivada. En cambio, los países subdesarrollados que están marcados en amarillo, se puede ver que la curva ha aumentado porque todavía pueden aumentar sus rendimientos. Estos son los principales países productores. Los que están marcados en azul oscuro es porque producen mayor cantidad de toneladas. El principal productor es China, luego India, Ucrania, Rusia, Estados Unidos son importantes productores de papa. En América Latina se destaca Brasil como principal productor con 4 millones de toneladas. Luego Perú, aunque Perú a veces lo puede llegar a superar a Brasil. Colombia en algunos años también produce importantes cantidades de papa. Y nuestro país está bollando alrededor de las 2 millones de toneladas. Baja, sube, pero se mantiene más o menos en esa cantidad. ¿Y por qué esa cantidad producida va a ir variando? Se dan ciclos de sobreproducción o de baja producción de papa, porque si se da que ha tenido altos precios, muchos productores oportunistas o que han estado en el negocio antes, plantan papa. Entonces al año siguiente baja el precio por haber un exceso de demanda. Y así se van dando ciclos de aumento y baja de la producción. En el año 1998 superamos las 3 millones de toneladas y tuvimos cerca de 3,5 millones de toneladas. ¿Y dónde se va a producir? En nuestro país la vamos a clasificar de acuerdo a el ingreso en el mercado. Tenemos el producto de primicia, la papa temprana, que se hace principalmente en Tucumán. Tucumán abastece a todo el país en un momento donde escasea la papa en el mercado. Y luego se puede hacer también en Jujuy, en Salta, en otras provincias del norte, pero solo para abastecimiento regional, digamos. En cambio, Tucumán produce mayor superficie para abastecer a todo el país. Luego entraría la papa semitemprana, que se puede producir en la parte más norte de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba y en Mendoza. Esto se comercializa en noviembre, diciembre, mientras que está en agosto, septiembre. La semitardía sería como de estación, la que tiene mayor producción. Se produce en el sur de Buenos Aires, donde se dan las mejores condiciones para el cultivo de papa. Ahí tienen 120 días para producir el cultivo. Se dan los ciclos más largos del país. Y también pueden llegar a tener días con 24, 25 grados y noches muy frescas, lo cual favorece la acumulación de asimilados en el tubérculo. Responde muy bien a esas condiciones el cultivo. Y luego la papa tardía, que se produce en Mendoza, en Santa Fe, pero el principal productor de papa tardía es Córdoba. En cuanto al consumo nacional, está en 60 kilogramos persona por año, eso va a ir variando, pero se mantiene más o menos estable.
La superficie ha aumentado bastante, ahora está superando las 60.000 hectáreas. La producción ya hablamos 2 millones de toneladas y el rendimiento también ha ido aumentando. Antes estaba en 26, 28 toneladas por hectárea y ahora se está hablando de 30, 32 toneladas por hectárea. En cuanto a la superficie, ¿quiénes son los principales productores? Tenemos a Buenos Aires y a Córdoba. Acá Córdoba está participando con el 45% de la superficie, pero esto también es muy variable. Los productores de Córdoba tienen la oportunidad de hacer papa en dos momentos, la semitemprana y la tardía, pero a veces no hacen ese doble ciclo de cultivo y baja bastante la superficie cultivada. Y Buenos Aires, con la superficie que tiene, aporta normalmente el 50% de todo lo que se consume, o sea, produce el 50% de lo que producimos en el país. Luego sigue Córdoba con el 28%, y menos importante Mendoza, Tucumán y el resto de las provincias. Donde se produce en Córdoba, la principal zona de producción está en el cinturón verde sur de la ciudad de Córdoba y también una zona de riego importante en Villa Dolores, cuyos productores también hacen papa semilla en San Luis, algunos. Este es el cuadro de siembra y comercialización de los distintos momentos. La papa temprana que hablábamos, cuyo principal centro es Tucumán, se va a estar plantando en junio-julio y la cosecha dura de septiembre hasta noviembre, con un pico en septiembre o octubre. La semitemprana la plantamos nosotros en julio-agosto. Julio normalmente es la zona de Villa Dolores porque tiene suelos más arenosos y es más fácil que acumulen temperaturas adecuadas para la plantación. Mientras que el cinturón verde nuestro se planta más en agosto e incluso principios de septiembre a veces. Y se va a estar cosechando en noviembre, diciembre. ¿Por qué? Porque el cultivo de papa no resiste heladas, por eso se planta después del mayor riesgo de heladas cuando está por debajo del suelo, que está empezando a brotar y todavía no ha emergido. Es difícil que lo dañe una helada, tiene que ser muy fuerte. Y si hay un riesgo, se lo puede llegar a provocar. Y acá el cultivo va a terminar por las altas temperaturas. No resiste temperaturas superiores a los 30 grados centígrados. Entonces nosotros en noviembre, diciembre normalmente ya tenemos esas condiciones. Primaveras muy frescas y que se extienda un poquito más este periodo de llenado va a hacer que tengamos los mayores rendimientos. Semitardía, que es la que produce ese 50% de lo que se consume en el país, se está plantando en octubre, noviembre, también cuando ya no tienen tantos riesgos de heladas, y se va a cosechar en enero, febrero, marzo, y se va a almacenar hasta agosto, septiembre, puede llegar hasta octubre incluso. Bueno, ya vamos a ver el tema de los precios. Y la papa tardía, el segundo momento en que podemos plantar en Córdoba, se planta en febrero, cuando ya van mermando las altas temperaturas, y el ciclo va a durar hasta que ocurra la primera helada fuerte, que eso de acuerdo al año puede adelantarse a abril, puede ser en mayo o puede ser en junio incluso, terminar el cultivo. Por lo cual los rendimientos de la tardía son muy variables. El productor sabe eso y por ahí, si tuvieron un mal año, por ahí después no hacen papa y se dan esos ciclos de aumento o baja producción. Se empieza a cosechar después de la entrega del cultivo o el quemado por la helada. Se puede empezar a cosechar en junio y tenemos la particularidad que como tenemos escasas precipitaciones y el suelo frío,
lo podemos almacenar en el suelo. No hace falta que levantemos todo lo que se ha producido, sino que se almacena en el suelo, se realiza un aporque y se lo va cosechando hasta septiembre, octubre, ¿sí? Entonces, se abastece el mercado por mayor cantidad de tiempo.